7. Vamos a conversar ahora con Natanael Concepción, miembro de la alta dirección de la Fuerza del Pueblo. Natanael Concepción ha sido una de las personas que ha estado pues en primera línea a propósito de la convocatoria que hizo el presidente Luis Abinader a los expresidentes para abordar la temática de Haití, que sigue siendo pues una situación cuya solución aparente está lejos. Hoy, a propósito, el presidente Leonel Fernández, en su artículo que escribe en el periódico Listín Diario, destacaba como un hecho trascendental la convocatoria hecha por el presidente Luis Abinader a los exmandatarios. Quisiera iniciar la conversación por ahí, Natanael. ¿Cómo reciben ustedes esta invitación y los pormenores que se puedan saber alrededor de ustedes para que el presidente Fernández asistiera? Y cómo, si de alguna manera pues hubo alguna objeción o alguna condición ante la presencia del presidente Danilo Medina, dado pues la situación de tirantez que se ha mantenido entre uno y otro, aunque el presidente Medina y el propio presidente Fernández han dicho por separado que ellos no tienen temas personales. Sí, no, mira, yo pienso que este encuentro muestra primero una gran madurez política. Muestra a una clase política que puede decir, aquí hay un tema que es un tema país, aquí hay una amenaza existencial a nuestra existencia como Estado, hay un Estado al lado que ha colapsado, hay unas bandas criminales que han avanzado bastante en la conquista de ese Estado, eso representa para nosotros un problema existencial y tenemos que decirle al mundo, y no solo al país, insisto, al mundo, de que en la República Dominicana hay una unidad sin fisura sobre el tema de que Haití necesita ser estabilizado, sobre el tema de que la República Dominicana no va a comprometer su soberanía y sobre el tema de la integridad territorial. En base a eso, el presidente Fernández desde la oposición ha dicho, asumimos el sacrificio desde la oposición estar con el gobierno o concertar con el gobierno un tema como este. Y igualmente lo ha hecho el PLD en la persona del expresidente Medina y los encuentros han sido muy amistosos, muy amables, pero sobre todo muy enfocados en la solución de la problemática. Debo decir que no solo ha sido un encuentro, ya han firmado 15 comunicaciones dirigidas al presidente Trump y a cada uno de los presidentes que forman parte del Consejo de Seguridad, pidiéndole que queremos que en nombre de la República Dominicana se fortalezcan las fuerzas de seguridad en Haití y se logre una estabilidad de Haití. Porque la inestabilidad de Haití, imagínense lo que es tener en el continente americano un Estado que esté dirigido por bandas criminales. Eso sería terrible para nosotros. Sería terrible incluso para la historia del pueblo haitiano, que fue uno de los primeros países en lograr la independencia, que fue el primer país afroamericano, que fue uno de los pioneros en abolir la esclavitud. Haití tampoco merece eso, pero tampoco la República Dominicana merece cargar con ese problema de tener un Estado capturado por banda al lado. De eso se ha tratado, de poner el interés del país por encima del interés particular. Natanael, ahí mismo en ese punto, para darle paso entonces a mis compañeros, la agenda Haití se divide en dos vertientes. La primera, en esa se coincide y hay coincidencia del riesgo que significa la inestabilidad de esa nación. Hay otro aspecto sobre el cual quisiera saber si la Fuerza del Pueblo lo ha abordado, que es la decisión en torno a qué va a pasar con la mano de obra haitiana con respecto a la economía, que ya hemos visto que de manera unilateral el expresidente Hipólito Mejía, que es parte de ese diálogo, ha planteado la necesidad de que haya un plan de regularización para esa mano de obra. ¿Está la Fuerza del Pueblo de acuerdo con esa posición de Hipólito Mejía o van a evaluar la posición más adelante? Mira, la postura, primero, en los encuentros con el presidente y los expresidentes, ese tema no se ha discutido. Lo que se ha discutido es la problemática internacional, los riesgos de seguridad y crear un espacio de diálogo. Que, por cierto, el día de hoy el Consejo Económico y Social tuvo una buena reunión de su comité ejecutivo en la que se aprobó la metodología del diálogo y esperamos que ya para más tardar el día 18 se esté iniciando las sesiones de trabajo. Hay 6 ejes. Hay un eje que es sobre migración, hay un eje que es sobre comercio bilateral, hay un eje que es sobre el tema laboral que me preguntas, hay un eje en el diálogo que es sobre eso, por eso me voy aproximando a la respuesta específica a lo que me preguntaste. Hay otro que tiene que ver con los temas internacionales, hay otro eje que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades fronterizas. ¿Cuál es la idea? En esos ejes van a converger distintos sectores del país y se va a discutir la problemática. Nosotros evidentemente que vamos con ánimo de escuchar, pero con ánimo de escuchar entendiendo que debemos defender la soberanía de la República Dominicana, que debemos defender la dominicanidad y que debemos defender la aplicación de la norma, la aplicación de la ley, que eso no está en discusión. Ahora, en la mesa laboral nosotros estaremos representados por 2 figuras muy connotadas del país en ese tema, el doctor Rafael Alburquerque, que todo el mundo le reconoce luces en muchas cosas, incluido es uno de los mejores expertos de derecho laboral vivo que tiene la República Dominicana, un maestro de esa área,
y la compañera Nelsia Marmolejo, que también tiene una trayectoria destacadísima en el tema social, en el tema laboral. Entonces, ellos dos representarán a la fuerza del pueblo en ese eje. Por lo tanto, yo creo que lo prudente es esperar que las discusiones ocurran, lo prudente es esperar que el diálogo se dé y oportunamente fijaremos posición sobre todos los temas que se debatan en el diálogo. Pero es extemporáneo nosotros fijar posiciones específicas antes de escuchar a la gente y de ir al diálogo. Natanael, la verdad es que usted es la parte técnica que acompaña al presidente Leonel Fernández. Así lo hemos visto en los últimos 2 encuentros que se han realizado a nivel público con los expresidentes y el presidente Luis Abinader. Y yo le pregunto, incluso a la persona formada a nivel de derecho internacional, el ejercicio que se está haciendo en la República Dominicana, ¿cómo lo califica? ¿Como muy oportuno a nivel interno o a lo mejor como un esfuerzo que puede costar mayor trabajo para que tenga resultado a nivel internacional, tomando en consideración las políticas migratorias de Donald Trump y sobre todo la manera de cómo Donald Trump pone a Haití dentro de los países que les prohíbe la entrada? O sea, ¿le hace sentido de que posiblemente este esfuerzo tendrá que triplicarse y que a nivel internacional puede que no surta el efecto tan inmediato que se necesita o que se propone? Es que nosotros no podemos escatimar esfuerzo. Nosotros tenemos que entender que es un problema vital para nosotros. Lamentablemente Haití no tiene recursos importantes para la potencia geopolítica. Lamentablemente Haití es un país en un estado de pobreza importante y no es un país que tampoco tiene armas nucleares, que no tiene petróleo. Entonces, bueno, si nosotros no ponemos en contexto la gravedad de la situación, las implicaciones para la seguridad hemisférica, para la seguridad nuestra, si no manda un mensaje de que esto es un tema de Estado, de que no importa el partido que gobierne la República Dominicana, estamos de acuerdo en cuanto a Haití, al punto de que Haití debe ser estabilizado y que la soberanía y la integridad territorial no estén en juego y que República Dominicana no puede resolver el problema de Haití. Nosotros no tenemos la capacidad de absorber la magnitud de ese problema. Eso tenemos que decirlo con claridad y tenemos que hacer el esfuerzo para eso. Y en ese concurso que hemos prestado del presidente Fernández, su liderazgo político y el partido, el respaldo a ese esfuerzo del presidente de ayudar a que el país pueda dar ese mensaje a la comunidad internacional. Se han hecho las cartas, se han hecho gestiones diplomáticas, se seguirán haciendo y nuestra labor es insistir, crear conciencia e insistir en que desde fuera se entienda, pero también de dentro tomar medidas. Esa es la cuestión. Entonces, realmente este diálogo que además envía una señal muy clara de unificación respecto a algunos temas, realmente el rol es más denunciar que las entidades internacionales, los organismos internacionales y los países amigos, pues escuchen una sola voz desde República Dominicana. Solo eso podemos hacer ante la situación de Haití. Y no me refiero solo al tema migratorio, ante la situación de Haití, porque hasta que Haití no supere sus niveles de violencia y de pobreza, va a ser un peso fuerte para Dominicana. Sí, esto tiene 2 planos. Como dices, hay un plano que es hacia afuera, que es mandar el mensaje de una unidad nacional sobre ese tema en particular. Nosotros seguimos siendo oposición, seguimos teniendo una visión divergente del gobierno en muchos temas, pero en este tema estamos haciendo un esfuerzo de unidad entre la visión que tiene el gobierno y nosotros, mandar un mensaje de unidad nacional. Sobre los demás aspectos del tema haitiano, insisto, están las mesas convocadas para la discusión. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, para desarrollar la frontera? Hay una mesa sobre eso. Y todo eso no está en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, nosotros no tenemos una ley de migración, una ley de desarrollo fronterizo, que aprobadas en momentos diferentes, pero que dicen un poco lo que hay que hacer. No, vamos a ver, el rol del gobierno tiene que hacerlo y tiene que hacerlo con eficiencia, que es gestionar este problema. Ahora, en el diálogo lo que estamos es consensuando una serie de medidas en cada eje que nos permitan en esas medidas ponernos de acuerdo y actuar en base a una unidad nacional. Ahora, eso no implica que el rol del gobierno no se demande. El gobierno tiene que ser eficiente deportando, tiene que ser eficiente controlando el comercio ilícito, tiene que ser eficiente con políticas públicas en el desarrollo fronterizo. Eso no está en discusión y de la oposición lo vamos a fiscalizar. Ahora, lo que digo es momentos distintos. En este momento hemos abierto un espacio de diálogo para en esos 6 temas encontrar puntos convergentes, para escuchar las necesidades de los sectores. El presidente Fernández siempre ha tenido una buena enseñanza de que la mejor forma de gobernar es escuchar. Vamos a escuchar al que esté en el terreno, vamos a escuchar a los que están en la frontera, vamos a escuchar a los que están en distintos sectores y de ahí saquemos un plan de trabajo. ¿A quién le toca ejecutar el plan?
a cada una de las instituciones y al gobierno, evidentemente. Y nosotros, la oposición, fiscalizaremos que los acuerdos que se lleguen en el diálogo se cumplan. Como oposición estaremos vigilantes de eso. Hemos prestado tiempo y concurso político a apostar por el país por encima, insisto, de diferencias que puedan haber de naturaleza política. Don Giancarlos. Natanael, viendo realmente que es una apuesta sólida a la madurez política, tal y como establecías en un momento, pero sabiendo que hay sectores que históricamente en la República Dominicana han jugado a un doble discurso, específicamente sectores de la economía nacional, y que los diferentes partidos y los protagonistas que están en la mesa sentados hoy día, dada esa madurez política, no han querido, cuando les toca de manera unilateral, asumir posiciones muy fuertes por el costo político que esto implica. Estando ahora los expresidentes, estando el presidente actual ahí, ¿no sería oportuno asumir posiciones de cara a esos sectores económicos que realmente se benefician del estado actual de cosas? Claro, el diálogo es justamente para eso, para poner el interés del país por encima de cualquier Así nos interés repartimos particular. la cuota de responsabilidad, digo yo. No es repartir la cuota de responsabilidad, es tener conciencia de la gravedad del problema. ¿Qué es lo que hay ahora que no había antes? ¿Por qué ahora hay esta necesidad de poner un acuerdo? Porque el Estado haitiano colapsó, porque fue capturado prácticamente, lamentablemente, en su totalidad por bandas criminales. Y si ante ese hecho tan grave nosotros no reaccionamos a la altura de las circunstancias, estaría amenazada la integridad de la República Dominicana. Don Jesulín. Natanael, bienvenido, hermano, un placer verlo por aquí. Gracias, un placer. En la campaña, Luis Abinader predijo que a los meses de él ser presidente no quedaría un ilegal en la República Dominicana. Vemos que pasan los años y los haitianos llegan por más de 1 millón ilegales a la República Dominicana. A ciencia cierta no sabemos el número, aunque haya bajado por la campaña de irregulares que siguen en el país. En este escenario complicado, él acude a los partidos políticos. Dice, necesito oxigenarme. Y como estratagema, porque hay gente que en la calle dice que Luis ha dado un palo político, porque ha logrado unificar en su entorno la oposición y ha llevado a su escenario a los expresidentes que algunos dicen que él lo logró, que otros no lo han logrado. ¿Ustedes fueron a una trampa política o ven como algo sincero lo que está haciendo el gobierno del PRM? Mira, nosotros acudimos a un llamado al país en un momento crítico de la nación, porque mañana queremos poder decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, al país, de que actuamos a la altura de las circunstancias. Cuando la seguridad del país está amenazado, se convierte en un tema de Estado. Eso es aquí, eso en Estados Unidos, eso en todo el mundo. Nosotros somos y seguiremos siendo oposición hasta el 2028, porque después de eso aspiramos a ser gobierno. Pero hasta el 2028 somos el partido que lidera la oposición. Y no vamos a renunciar a ese rol. Estaremos vigilantes de lo que haga el gobierno. Ahora, si hay un tema que amenaza a la República Dominicana, ahí estará la fuerza del pueblo defendiendo a la República Dominicana. Si para defenderla hay que sentarse en una mesa con el gobierno, con los sectores sociales, con los empresarios, ¿por qué no lo podemos hacer? Para un tema como este, para este tema. Y en este tema lo estamos haciendo de esa manera, insisto, por la gravedad del problema. Si el problema haitiano estuviera en su estado habitual, nosotros no hubiéramos concurrido a esto. Pero el problema es que hay un hecho inédito, pero además hay otra cosa. El tiempo de la misión de estabilización de Haití se acaba en unos meses. Pero el tiempo del mandato de las autoridades presidenciales de Haití perime. ¿Qué va a venir en Haití? Esperemos que el caos estalle para entonces nosotros reaccionar. Esa sería la altura de la clase política dominicana. Que se fortalezca más el caos, porque el nosotros caos podemos mirarnos en el espejo de la historia y decir que por cualquier mezquindad política vimos el caos venir y nos dio miedo sentarnos en una mesa a discutir. Es el tipo de política que vamos a hacer. Eso es lo que la República Dominicana esperaría de una organización como nosotros. Creo que no estaríamos a la altura de la historia si hubiéramos actuado así. Y si lo usarían en campaña, ¿qué tú dirías? Estamos a la historia, Si este escenario lo favorece para el 2028. ¿Qué favorece a quién? Al PRM. Es que si ellos no hay resuelven República Dominicana se ve el amenazada, flagelo, no es. ¿qué dirían entonces ustedes luego si eso favorece al PRM para el 28? Pero es que aquí no es un tema de favorecer a nadie electoralmente. Aquí hay un tema que es existencial para la República Dominicana. Es una amenaza grave.
cuando en Estados Unidos o en cualquier país hay una amenaza de Estado, se actúa a nivel de Estado, Claro. porque es una amenaza externa que unifica. Israel Ahora, es otro ejemplo. las elecciones se van a decidir cuando el dominicano evalúe si está mejor o peor que con el gobierno del PRM, y para nosotros está peor. Y nosotros estamos preparando y tenemos una alternativa política a eso. El presidente Fernández tiene un legado, la Fuerza del Pueblo tiene una visión del país, y nosotros haremos nuestro rol opositor. Eso no está claro y lo estamos haciendo. Si partimos de que la premisa o de la hipótesis que está planteando Jesulín fuera correcta, si partiéramos de eso, la Fuerza del Pueblo, que entiende y cree que tiene el triunfo, ¿verdad?, en el bolsillo de la camisa para el 28, Sí. entonces está contribuyendo a que un problema que se va a encontrar en el 28 estaría haciendo un aporte desde ahora para tratar de animar. minimizarlo. Si esa fuera la premisa, que esa Sí. pudiera ser otra lectura. Ahora, a mí me interesa, Natanael Concepción, preguntarte lo siguiente. Dentro de cuando se comenzó a articular el diálogo entre el presidente y los expresidentes, recuerdo que don Radamés Jiménez, que es vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, planteó públicamente de que a esa conversación en el CES no solamente se llevara el tema haitiano, sino que se incluyeran allí temas como el alto costo de la vida, entre otros temas. ¿Sigue siendo la posición de la Fuerza del Pueblo la que planteaste aquí hace unos minutos, de que van a abordar solamente el tema Haití en 6 ejes temáticos, o tú estarías de acuerdo con que se incluyeran otros temas sociales? Mira, en la convocatoria se llegó a un acuerdo entre el presidente y los expresidentes sobre qué temas abordar. Ciertamente, como dice el amigo y vicepresidente del partido Radamés, hay muchos temas que pudieran ser objeto del diálogo, pero la cuestión es que por la urgencia del tema de Haití y por el acuerdo que llegaron los expresidentes, se ha acordado discutir el tema de Haití, y se ha acordado además discutir dentro del tema de Haití 6 ejes, y eso es lo que en este momento se está discutiendo. Natanael, tomando en consideración que ya ustedes tienen una agenda programada para este diálogo y en la continuidad del estudio, ¿han conversado los expresidentes y el presidente Luis Abinader, y ustedes tienen como objeto de estudio algún acercamiento, algún involucramiento de las autoridades haitianas, o solamente es un tema interno de la República Dominicana con la visión Haití? Es un tema de interno de la República Dominicana, Sí. ponernos de acuerdo en el enfoque hacia esa problemática. ¿No Y se ha luego- pensado en ir un poco más allá? Bueno, es que hay que entender las competencias. Esto es un diálogo para ponernos de acuerdo en una serie de temas. Ahora, ya luego, cómo ese diálogo se va a operativizar Exacto. con las autoridades haitianas, no, eso hay que verlo. Además, hay que ver con qué autoridad haitiana vamos a dialogar. Porque el problema es que hay un gobierno formal que lamentablemente todavía no tiene control total de su territorio, y por el otro lado hay unas bandas criminales que disputan el poder allí, ¿no? Y además se trata más bien de que se acuda en ayuda de Haití desde la comunidad internacional, y que desde dentro reforcemos las medidas que debemos de tomar. Para tomar la medida interna con la República Dominicana necesitamos hablar con Haití. Ahora, para mejorar cualquier aspecto de la relación bilateral, sí necesitaríamos dialogar con Haití, pero ahora mismo lo más importante es estabilizar Haití, porque cualquier diálogo que tú tengas, ¿cómo se va a hacer práctico? ¿Cómo se va a hacer operativo? Si, insisto, las mismas autoridades no tienen el debido control del territorio por la amenaza de las bandas. Recalco ahí, Natanael, porque Joanna ha dado un punto importante que lo hemos tratado aquí en este panel. Cómo República Dominicana conoce a profundidad la crisis haitiana, si entes haitianos no son parte de la estrategia con los dominicanos, por ejemplo, en el CES, para decir, mira, nosotros tenemos problemas en Anzapitre, en Cabo Haitiano, en Yamel. Ahí quienes dirigen son fulano, fulano y fulano. Si nosotros no tenemos organismos de inteligencia en Haití, ¿cómo República Dominicana sabría hacer un enfoque correcto para adentrarse al tema haitiano y buscar solución? ¿Cómo lo harían? Mira, no me corresponde a mí revelar el contenido del primer encuentro, pero sí te puedo decir esto a ti y a la audiencia. El primer encuentro fue en las Fuerzas Armadas. Sí. En ese encuentro hubo unas presentaciones de seguridad nacional que hicieron los organismos de inteligencia y de seguridad, y te puedo dar testimonio de que lo que vimos allí fue que las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia dominicana no están desinformados de lo que está ocurriendo. Eso es importante. Es importante que esas capacidades se sigan reforzando. Es importante que esa colaboración que se tiene con otros entes extranjeros también se mantenga. Y te puedo decir que siempre el presidente Fernández nos ha dicho que uno de los estamentos que mejor funciona en la sociedad dominicana son las Fuerzas Armadas. Y razón tiene. Es un estamento profesional apolítico, ¿no?, que
funciona con un buen nivel técnico. Seguimos ahora por la Super 7, a las 4:31. La tarde avanza, está un poco nublado. Recuerden que hay pronósticos de lluvias. En algunas provincias se pueden esperar granizadas. Entonces, polvo del Sahara viene de camino. Esta nube es mayor que la anterior. Pero nosotros entonces vamos a continuar en esta interesante conversación que estamos desarrollando con Natanael Concepción, miembro de la alta dirección política de la Fuerza del Pueblo. Vamos a hablar un poco de política, el escenario que se está visualizando hacia lo interno de la Fuerza del Pueblo. Se percibe hacia lo interno lo que se comienza a ver hacia afuera, que la Fuerza del Pueblo tiene eventualmente 2 candidatos que pudieran optar por la presidencia de la República, en este caso el padre y el hijo. ¿Se percibe hacia lo interno que esa situación se está dando? Lo que nosotros percibimos hacia lo interno es que tenemos una ventaja estratégica que no tiene ningún otro partido. ¿Cuál, por ejemplo? Porque nosotros tenemos al líder político más consolidado, a un líder político que fue 3 veces presidente, a una persona que tiene un gran arraigo popular, que llega a las masas de manera muy adecuada. Y tenemos también a un fenómeno emergente, que es Omar, que es un joven senador. Por lo tanto, nosotros tenemos una ventaja estratégica porque tenemos varios frentes de campaña listos para el 2028 que nos van a llegar. Además, nosotros lo que estamos haciendo y vamos a hacer con inteligencia política y mucha inteligencia emocional es aprovechar muy bien esa situación para avanzar. ¿Tú sabes qué sería un problema que nos preocupara? ¿Cuál? Si el presidente Fernández no estuviera en la Fuerza del Pueblo, si Omar no estuviera, si esos fenómenos estuvieran dándose en otro partido. Pero nosotros tener esa capacidad, pues es una bendición para nosotros. ¿Qué tanto pesa? ¿Y quién rechaza una bendición como esa? Además, oye, qué tan bendecidos somos. Sí. Que son padre e hijos. Sí. Y que además se llevan bien. Tú sabes que todo buen padre agradece y le da gracias a Dios cuando ve a su hijo crecer bajo su liderazgo. Y todo buen hijo agradece cuando ve que bajo el liderazgo de su padre tiene la oportunidad de avanzar, de ser orientado. Así que nosotros no sentimos esos problemas. ¿Qué tanto Vemos pesa desde ahí? fuera Sí. a nuestros adversarios como muy preocupados y le decimos que duerman tranquilos, que falta tiempo, que nosotros estamos enfocados en las tareas que nos corresponden y que además tenemos un sistema antirruido y antidistracción. La Fuerza del Pueblo está enfocada en su tarea, defender al pueblo, fortalecer ahora el instrumento político y salir a defender al pueblo para conquistar el poder. Así que no nos van a distraer. ¿Qué tanto pesa en esa bendición que estás planteando, Natanael, el hecho de que uno de los líderes, que es el presidente Fernández, pues cuenta en este momento con una de las tasas de rechazo mayor cuando se miden las encuestas? ¿Eso no pudiera ser determinante que en algún momento el presidente Fernández entienda que habría que apostar entonces a la opción que menos, quizás pueda resultar menos traumática para el partido, partiendo de que esa tasa de rechazo hacia él se ha mantenido casi invariable en los últimos años? Mira, yo creo que sobre la tasa de rechazo se ha convertido en un gran mito. Yo te pido a que tú acompañes al presidente Fernández a cualquier recorrido popular, a cualquier lugar donde él va, y yo lo que veo es mucha aceptación. Yo no veo esa tasa de rechazo. Yo siento que de nuevo a muchos adversarios les preocupa y difunden el mito de una tasa de rechazo. Yo veo un liderazgo maduro que el pueblo acepta, que el pueblo reconoce, a una persona que está a la altura del momento político, a una persona que en un momento de incertidumbre global tiene un enfoque claro, a un líder político con tan gran fortaleza que ha logrado una hazaña tan grande que no se ha logrado antes en la historia dominicana. Formar un partido y lograr llevar ese partido al 30% en tanta adversidad como él lo hizo en la pasada elección, alrededor del 30%, me parece que una hazaña histórica sin precedente. Lo que el presidente Fernández ha logrado es una cosa inédita que no lo logra alguien que no tiene una gran aceptación, una gran popularidad. Sectores, aunque República Dominicana es un país muy politizado, tenemos una cantidad importante de partidos y detrás de la cosa más insignificante del día a día hay un partido o una visión. Sin embargo, en esta ocasión hay algunos sectores, no necesariamente partidistas, que cuestionan el rol de la oposición desde el punto de vista de que entienden de que hay situaciones, de que hay temas país, exceptuando el migratorio, que ya hemos hablado un poco en qué sintonía están los partidos, pero de que hay otros temas ancestrales y nuevos, desde la política de endeudamiento hasta el desempeño del Congreso o el suministro de electricidad, el tema del tránsito, el tema del agua potable y, por ejemplo, el tema de tránsito que nos está agobiando mucho últimamente y que la oposición, en este caso Fuerza del Pueblo, pero que la oposición en sentido general, al parecer eso no le preocupa, no tiene un discurso en ese sentido, no se siente oposición. Mira, te debo decir a propósito del tránsito un ejemplo.
que te ayuda a poner en contexto eso. El caso del Intran aquí, el enfoque que llevó a que ese caso fuera visto más a fondo, lo dio el presidente Fernández en una voz del pueblo. Y lo hizo en su rol opositor. Recuérdate que él hizo una voz del pueblo denunciando eso. Lo que pasó con los fondos de Aerodón fue el presidente Fernández que lo denunció. Los problemas del alto costo de los alimentos y de los medicamentos lo ha denunciado, el deterioro de los hospitales. Es decir, la oposición hace su rol de reclamo y siempre tenemos la humildad de mejorar y de aprender, porque nunca te lo sabe todo. Y haremos nuestro rol y lo seguiremos haciendo, pero creo que nuestro rol de denuncia, de fiscalizar las acciones del gobierno, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo y siempre tenemos oportunidad de mejora y la aplicaremos. Cualquier sugerencia siempre será bienvenida y nuestra idea O sea, es no es defender verdad al que pueblo. están dormidos. Bueno, te acabo de dar ejemplos que muestran Sí, que no pero estamos eso dormidos. fueron en su momento, No, una es vez. que cada cosa tiene su momento. O sea, ok. nosotros, la política, digamos, todo tiene su ciclo. Todos los días la oposición no va a estar haciendo una denuncia, pero sistemáticamente la hace. Y además, en el caso de la Fuerza del Pueblo, no cuidamos de que cuando decimos algo tenemos todo el fundamento en la mano. Pero constantemente nuestros voceros están en los medios denunciando, en el Congreso. Recientemente la Fuerza del Pueblo acaba de denunciar la necesidad de que el gobierno se prepare para la temporada ciclónica y tome medidas. Hemos denunciado los problemas del sector agrícola. Cuando hubo el problema del JETC salimos y no solo hicimos una denuncia, sino una propuesta al país de lo que había que hacer. O sea, el partido se mantiene permanentemente vigilante. Bauta Roja, por ejemplo, ha denunciado varias veces, cada vez que ha habido una fiebre que ha afectado el sector agrícola, lo hemos denunciado. Es decir, denunciamos constantemente. Juliana O'Neill, diputada nuestra, ha denunciado los problemas de los medicamentos de alto costo y del cáncer. Ese es nuestro rol. Ahora, que las autoridades en caso a la denuncia es otra cosa. O que a veces todos los medios le den cobertura a la denuncia es también otra cosa. Don Natanael, dice una máxima que no hay nada bueno que no tenga algo malo. Sí, es correcto. Leonel tiene 3 periodos como expresidente de la República, 71 años o 72. Faltan 3 años para las elecciones. Ustedes dicen que tienen un plan A y un plan B. Está el padre, está el hijo. Pero sobre ellos se cierne ese presagio de que tanto poder en un solo lugar o que lo quieren todo, la figura ávara. Esa fatiga visual de Leonel, ¿cómo ustedes van a contrarrestar esto de cara a 3 años que faltarían para las elecciones? Lo primero que quiero llamar la atención es que en la Fuerza del Pueblo entendemos la política no como una lucha de cargos, sino como una lucha de causas. Y nuestro problema es honrar nuestro nombre, Fuerza del Pueblo, que es defender al pueblo. ¿Tú sabes qué nos preocupa a nosotros? Que una niña recientemente fue arrastrada por una alcantarilla y falleció, y otra estuvo a punto de fallecer. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que los dominicanos no tienen con qué comer. Nosotros no estamos en una lucha de cargos en la Fuerza del Pueblo. Y a quienes quieren vender esa imagen, le vamos a decir que no nos vamos a prestar a eso. La Fuerza del Pueblo está enfocada y no se va a dejar desenfocar. La Fuerza del Pueblo está clara en cuál es su momento y cuál es su responsabilidad. A nosotros nos eligieron para liderar la oposición política, nos eligieron para defender al pueblo y nuestro nombre nos obliga a hacerlo y en eso es que estaremos. Nosotros nos vamos a distraer en otras cosas. El presidente Fernández ha jugado su rol y lo seguirá jugando. Es nuestro líder, es nuestro guía, es nuestro principal activo electoral y seguirá jugando el rol que él ha jugado y que tiene que jugar y sobre todo el rol de defender al pueblo. Entonces se trata de aspirar, se trata de causa y la causa que hemos asumido es la del pueblo y eso es lo que haremos. Giancarlos. Natanael, siendo Leonel Fernández Reina una de las figuras más prominentes de la política dominicana y un político que en los últimos 30 años ha tenido la oportunidad de gobernar en 3 periodos, es decir, 12 de esos últimos 30 años, y basándose la democracia en la alternabilidad, ¿qué le queda pendiente a Leonel Fernández después de 3 oportunidades que le ha dado la República Dominicana de dirigir los destinos de la nación? ¿Qué le queda pendiente a Leonel Fernández que le mantiene el deseo de gobernar por un 4 o probablemente hasta un 5º periodo? Yo siento en él siempre el deseo de aportar al país. Cuando él salió de la presidencia de la República en el 1996-2000 no podía volver a ser candidato presidencial. Yo no vi que él se fue a su casa y se sentó a ver películas. Yo vi que él salió a dar conferencias, a hacer propuestas al país. Él es un servidor de la patria y se ha dedicado con vocación al oficio de servir. Y yo no lo veo a él diciendo que aspira a nada. Yo lo veo a él trabajando en favor del país, prestando su conocimiento, prestando su experiencia a favor del país. Y cada coyuntura y cada circunstancia dirá el rol que él tiene que jugar. Cuando él tuvo que apoyar al presidente Medina, yo vi que lo hizo. Que, por cierto, te debo decir que ha sido el único presidente en la democracia dominicana, el 78 aquí,
que le ha entregado el poder a un compañero de partido habiéndolo ayudado a ganar. Eso lo hizo Leonel Fernández. Pero te voy a decir que en 1996-2000, después que él salía que no podía reelegirse y que no modificó la Constitución para reelegirse porque la respetó, él apoyó al entonces presidente Medina, en ese momento no presidente Medina, no, en ese entonces candidato Medina, a que fuera candidato. Por lo tanto, nadie ha tenido más muestra de desprendimiento real, no de palabra, que el presidente Fernández. Él es una persona consagrada con una visión histórica y con una vocación de servicio. Eso es lo que yo te puedo decir de él. Yo no veo en él más que eso. Natanael, Bueno, yo sí. me voy a dos preguntas en una porque ya dice Carlos que esto es finalmente. La Junta Central Electoral tiene en sus manos dos proyectos más que interesantes y dentro de uno de ellos ya en el Congreso se escuchó unos rumores de que posiblemente haya que reformar la Constitución nueva vez o hay aspiraciones para eso, para el tema de las candidaturas independientes. Me gustaría saber su opinión sobre ese aspecto y además también sobre este proyecto de cedulación de la Junta que se le acusaba de que estaba retrasado, de que posiblemente no estaba siguiendo un calendario de manera programática y que eso podría generar complicaciones a futuro, sobre todo a las elecciones. Pero vi que el presidente de la Junta salió a decir que ya en octubre, más o menos noviembre, se comenzará con eso, pero que se comenzará a renovar la cédula por la fecha de cumpleaños de cada ciudadano. O sea, me gustaría saber su opinión en esos dos aspectos, sobre todo si cree que hay que hacer una reforma constitucional por lo de el independiente y además también el proyecto de cedulación de la Junta que aparentemente lo tiene todavía en proyecto, pero no ha comenzado a ejecutarlo. Sobre la reforma constitucional nos oponemos totalmente a cualquier aventura de reforma constitucional, que esperamos que no haya ningún sector serio en eso realmente. De lo que se trata es de lo siguiente: hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que en base a una ley existente dio unos parámetros sobre la candidatura independiente. A raíz de eso, la Junta Central Electoral convocó una discusión, elaboró un proyecto y lo sometió al Congreso. Entendemos que no hay necesidad de reformar nada, sino de aprobar el proyecto que sometió la Junta Central Electoral. Esperemos que se apruebe prontamente. ¿Qué hace el proyecto de la Junta Central Electoral? Que viabiliza en términos prácticos la disposición de la ley anterior y la disposición de la sentencia del Tribunal Constitucional, permitiendo candidatura independiente, pero bajo un régimen regulado. ¿Qué es lo que hemos dicho del sistema de partido? Que vemos bien la candidatura independiente, pero con reglas. Es decir, de la misma manera que alguien que quiere ser... aportaron a ese proyecto, o sea, los partidos políticos estuvieron de acuerdo porque la con ese Junta proyecto. convocó una discusión donde fueron los partidos, incluso fueron representantes de la candidatura independiente. Un paréntesis, algunos entienden que lo de las candidaturas independientes es como tan complicado que podría ser razonable, por ley obviamente, descartarlas. Bueno, eso es otra discusión, pero es que ya el Tribunal Constitucional la reconoció. Había una ley pero que fue a partir de la ley. Sí, si la ley se modifica o se quita, pues... pudiera ser, pero pensamos que pueden convivir, pueden coexistir con el sistema de partidos siempre y cuando tengan reglas, que es lo que hemos dicho. O sea, si tú quieres participar en el espacio político, tienes que tener las reglas que tienen los demás actores políticos. Claro. Así como los partidos tienen que ir a proceso, la candidatura independiente tienen que tener reglas, porque no puede ser que para tú ser candidato por un partido tengas que someterte a reglas y para tú ser candidato independiente no tengas reglas, no tengas fiscalización. Debe tener reglas el que va por un sistema o va por otro. La gente puede optar o voy por una plataforma que se llama independiente, pero lo independiente siempre hay que revisarlo, porque eso de independiente, la pregunta es independiente de quién y de qué. Bueno, pues ¿Y lo de la cedulación? Sí. Lo de la cedulación, perdone. Sí, estamos de acuerdo con que se lleve a cabo este proceso, pero estamos siempre vigilantes de él. De hecho, recientemente la Fuerza del Pueblo le pidió a la Junta una serie de información que no fueron entregadas y lo que le pedimos a la Junta es seguir haciendo este proceso con rigor y con cuidado porque ahí está en juego la soberanía nacional por la identidad dominicana y está en juego también el registro electoral. Por lo tanto, hacerlo bien y hacerlo con cuidado y confiamos en que la Junta lo haga de esa manera como hasta ahora lo ha venido haciendo. Natanael, muchas gracias por esta conversación, como siempre, con usted, muy interesante y edificadora. A ustedes, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, Natanael Concepción, miembro de la alta dirección política de la Fuerza del Pueblo, ha estado con nosotros. Vamos a...